cómo podemos ir aplicando las teorías de los diferentes planes de medios para las campañas de vacunación. Me gustaría comenzar este segmento comentándoles un poquito de la historia de las campañas de vacunación, que a mí se me hizo muy interesante y que seguramente para ustedes también va a ser así. Resulta que en 1803, de 1803 a 1810, se aplicó la primera vacuna, que es la vacuna viruela, como ustedes saben, y el doctor Balmis pudiéramos decir que fue el precursor de las campañas de vacunación. ¿Qué fue lo que hizo él como director de todo esto? Bueno, cuando había ya la necesidad de llevar la vacuna a toda América, o a todo el mundo más bien, los primeros lugares fueron en las Américas, en la región de las Américas y en las Filipinas. ¿Qué fue lo que hizo? Pues hizo una estrategia muy novedosa para su tiempo, que fue llevar el fluido vacunal, que eran los niños, a unos puestos de vacunación en donde él lo que quería era lograr que toda la vacuna fuera a un lugar específico. Pero había que promocionar la vacuna, la gente no la conocía y no sabía ni para qué servía. Entonces, en esas antiguas carretitas que existían antes, pasaba una persona gritando: ya viene la vacuna, acudan a su puesto, va a estar ubicado en tal zona. Entonces, la gente iba enterándose un poquito de eso. También puso anuncios en los periódicos, en donde en primera cabecera salía que ya venía la vacuna y cómo se tenían que presentar la población. Y después utilizó un medio alternativo. ¿Qué creen que fue? Pues sanitarios. En ese entonces los sanitarios no eran muy conocidos y la gente no tenía la posibilidad de ir a un sanitario. Entonces, en los puestos de vacunación puso como un medio alternativo de promoción un sanitario, y obviamente pues el gritón, o el moderno perifoneo sería ahora, fue promoviendo la vacuna. Y así es como llegó a toda la región de las Américas y a las Filipinas la primera vacuna, con el doctor Balmis encabezando este proceso. Así es de que imagínense, si una persona como él tuvo la idea de hacer que se hiciera una promoción de la vacuna, pues cuánto es de lógico ahora poner mucho énfasis en las campañas de vacunación y reconocer que es un numeroso esfuerzo, no nada más en cuanto a costo, en cuanto también a estimación de recursos y a persona, es decir, al capital humano que interviene. Vamos a ir combinando un poco esta parte de la conversación con lo que son la cadena de servicios. Ustedes saben que desde el proveedor hasta el consumidor hay una gran cadena de servicios que están desde los niveles nacionales, los líderes en los ministerios de salud y en las organizaciones del sector salud, después los niveles estatales o regionales, los niveles distritales o municipales, hasta los niveles locales. Entonces, cada país tiene su propia organización y en esa organización normalmente tiene a un responsable del área de vacunación en los diferentes niveles y también tiene a un responsable de comunicación o de promoción de la salud en esos mismos niveles. Entonces, con esa idea en mente, nosotros vamos a ir platicando un poquito sobre las campañas de vacunación y sobre los ejemplos en cómo actúan todos estos personajes. Recordemos una cosa, que toda institución va a comunicar a través de diversos medios. Algunos de los puntos débiles de las instituciones están vinculados a los problemas de comunicación, ya sea porque se utilizan mal o porque emiten mensajes contradictorios. Esto hace que no logren penetrar de manera efectiva en los distintos públicos y puede ser tan peligroso que puede causar una falta de credibilidad en la institución. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, primero, utilizar el elemento clave en cualquier campaña de medios y yo diría en cualquier trabajo, la comunicación efectiva, la comunicación asertiva. Quiero aquí hacer notar que normalmente las áreas técnicas de cualquier programa de salud tienen un celo propio porque es su programa. Y las áreas que son transversales, es decir, las que están proveyendo servicios a todos los programas sustantivos o a todos los programas específicos, pues son un poquito más abiertos. Y esto puede generar ciertos conflictos de territorio o de percepción en los programas. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si no, las campañas de vacunación en este caso pueden ser totalmente desastrosas. ¿Cómo se crea una campaña? Bueno, tenemos 4 puntos principales.
Primero, como ya habíamos comentado, una información. Todos los actores de la cadena de servicios de vacunología deben de estar informados, completamente informados. Después, algunas áreas tienen que hacer una propuesta de comunicación y rebotarla hacia las áreas técnicas para también que estén informados. Hay que hacer una expresión creativa de acuerdo a las características del país, de la localidad o de la región que estemos hablando. Y después, hablar de los sistemas, los medios y los vehículos y cuántas piezas. Es decir, carteles, de cuánto va a ser el tiraje, pinta de bardas, cuántas y en dónde, folletos, cuántos y cómo se distribuyen. ¿Cuáles son los objetivos de una campaña? Bueno, primero tenemos a la organización o la institución en un nivel macro. De ahí, alguien de los tomadores de decisiones hace una propuesta de marketing o de mercadotecnia. A su vez, se generan estrategias de comunicación al interior de la institución y después se van bajando como si fueran propuestas o normas o reglamentos de publicidad o de promoción hacia los diferentes niveles. Entonces, normalmente esto emana desde el nivel nacional y van bajando hasta los niveles locales. Estos objetivos hacen que fluya dentro de la institución de una manera más o menos fácil todos los conocimientos acerca de la vacuna y acerca de la campaña. Hay países que tienen campañas permanentes, por ejemplo en México nosotros tenemos 3 semanas nacionales de vacunación que ahora se les llaman Semanas Nacionales de Salud, porque recordemos que la vacunación es la puerta de entrada a todas las acciones de salud. Tenemos características especiales siempre en una campaña de vacunación que debemos de considerar y que no es igual en cualquier otro tipo de programas. Tenemos información relevante como, por ejemplo, los resultados de los boletines epidemiológicos, los resultados de cómo tenemos el esquema de vacunación a los niveles nacionales. Ustedes ya vieron en el diplomado cómo es que se llega hasta tener un esquema de vacunación. Después tenemos calendarios de vacunación. Ustedes pueden apreciar algunos ejemplares de ellos en nuestra pantalla de PowerPoint, en que cada país tiene sus periodos y tiene sus aplicaciones y sus dosis de manera específica. Y en los boletines epidemiológicos, por ejemplo, podemos ver el avance de vacunación contra el H1N1, la situación, por ejemplo, de América y cómo es que se va barriendo todo esto en los países. Veamos ahora algún ejemplo. ¿Cómo preparamos una campaña de medios de Sabin o Sabin? En su PowerPoint, de nuevo, si ustedes pueden observar, van a ver que, por ejemplo, para ampliar cobertura, podemos utilizar la teoría de la onda. Podemos hacer una campaña de 6 meses, ejemplo sería de enero a junio, los sistemas de medios pueden ser los primarios, la estrategia puede ser de continuidad, es decir, de estar distribuyendo en el tiempo, con una distribución presupuestal también por meses, para que de todo ese presupuesto anual vayamos ejerciendo ese presupuesto poco a poco. Entonces, con la onda lo que vamos a hacer, por ejemplo, en enero un 10%, en febrero un 20%, en marzo otro 10%, en abril otro 20%, y nos vamos con una pauta semestral, en donde, por ejemplo, el sistema de medios y vehículos puede ser la comunicación gráfica, cualquiera que ustedes escojan, la radio podría ser otra opción, y la otra podría ser la televisión. Entonces, nosotros vamos utilizando en cada mes el porcentaje de ese presupuesto y vamos distribuyendo el costo. Esto obviamente es un caso hipotético a 6 meses que van a estar en pautas con el ejemplo de la teoría de la onda que yo les estaba diciendo, en donde el medio dominante aquí es la televisión y va a estar apoyado por los medios gráficos y por la radio. Pueden apreciar también en su PowerPoint cómo se vería una gráfica de este tipo, en donde tenemos periodos de alta y de baja intensidad. ¿Con qué propósito? Pues para no saturar el medio y para que la gente no esté diciendo, ay, ya no quiero volver a oír de esta campaña, ¿no? Porque hay veces que también desafortunadamente las pautas o la continuidad, si no está bien proporcionada, en ciertos horarios nos saturan hasta 3 o 4 veces el mismo spot o la misma cápsula de radio. Y ustedes lo han podido observar porque esto sucede en muchos países y en muchos productos, no nada más en los de salud.
¿Cuáles serían los pasos para elaborar un plan de medios, en este caso de Sabin o de Sabin, como le hemos dicho? Y, por ejemplo, el paso a IPV, como ya se ha propuesto. Primero que nada, si nosotros vamos a hacer este paso, tenemos que conocer la vacuna. Es decir, todos los actores de los eslabones de la cadena de servicios, tanto las áreas técnicas como las administrativas, como las de promoción o de comunicación, tienen que conocer la ventaja de la vacuna IPV y su posicionamiento en la mente del público objetivo. También, por ejemplo, tienen que conocer a quiénes nos tenemos que dirigir. En este caso, pues son a las madres y a los padres, porque pasar de una gotita a un piquetito significa un cambio de conocimiento, de creencia, de aceptación. ¿Qué tenemos también que saber? Los objetivos de comunicación y los medios. Es decir, hay un cambio de vacuna, no una sustitución de, o ya me van a quitar esta y me van a poner otra. Es simplemente, se cambia el método. Antes eran gotitas, ahora va a ser una inyección. El alcance total de los diferentes medios. En nuestro país, en nuestra región, en nuestra comunidad, nosotros tenemos que saber cuál es el porcentaje de penetración de ese medio. Por ejemplo, de la televisión normalmente se tiene un 80%, de la radio un 95%, hay más penetración, y del internet a veces se tiene un 20%, dependiendo de las características del país en el que estemos hablando. Entonces, con ese porcentaje de penetración que ya conocemos, tenemos que ir discriminando qué utilizamos. ¿Utilizamos más la radio? ¿Utilizamos más la TV? ¿Qué tenemos que hacer? Después, seleccionar los soportes de los medios elegidos. Si tenemos un medio importante, después tenemos que ver qué medios vamos a utilizar como complemento. Por ejemplo, también, si en una comunidad es más fácil el perifoneo, pues entonces hay una tendencia a hacerlo porque ya tenemos concertado el espacio, porque ya sabemos que esa persona o esa comunidad nos apoya, y a veces hay una selección subjetiva del que está planificando. En este caso, esa selección subjetiva es con base en la experiencia. Vamos a ver posteriormente algunos videos cómo ya en ciertas regiones tienen concertados con los líderes religiosos o bien con las estaciones comunitarias de radio, o con los líderes de mercados, o con las señoras de los puestos ambulantes, en donde ya hay una concertación y muchas veces ellos son nuestros mejores agentes promotores. También tenemos que ver la distribución de presupuesto, es decir, en los meses, cómo es que vamos distribuyendo ese presupuesto para saber a dónde le vamos a meter un poquito más de esfuerzo. El análisis costo-beneficio para después evaluar esa estrategia que cuando se convierta en una vacuna normal o digamos frecuente, pues nosotros podamos ir distribuyendo nuestro esfuerzo y nuestro beneficio. Y obviamente evaluar los resultados. Cualquier acción de vacunación, sea de promoción o sea de un área técnica, siempre tiene que tener una evaluación de resultados, en donde nosotros vamos a ver a término nuestra cobertura, nuestra frecuencia, nuestra rentabilidad total y efectiva para cada una de estas variables que estamos mencionando. Vamos ahora a otro ejemplo. ¿Cómo preparamos una campaña para VPH? Primero que nada tendríamos que ver que si nosotros queremos ampliar un esquema de inmunización o introducirlo, una estrategia puede ser la teoría de concentración de medios. Por ejemplo, utilizando el medio primario, que sería la comunicación interpersonal, y dos secundarios, por ejemplo, la radio y las revistas femeninas. ¿Por qué pongo como un medio primario importante en VPH? Pues recordemos que siempre la comunicación que hace una mujer a otra en el café, en el súper, en el baño de público, a veces puede ser todavía más efectiva que cualquier indicación del médico en el consultorio. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la vacuna VPH estamos hablando de muchas otras cosas, no nada más de lo que es la vacuna. Seguramente ustedes ya en los módulos vieron que implica creencias, que implica, por ejemplo, la actividad sexual de una persona, y pueden decir, ¿por qué a mi hija tan pequeña y tan chiquita yo le tengo que vacunar esto? Es como si le diera permiso a tener sexo. Y no, es simplemente que tenemos que empezar a cubrir las estrategias. Por lo tanto, el medio primario de la comunicación interpersonal puede ser altamente efectivo. Un medio secundario, por ejemplo, puede ser la radio o la vía pública, lo que le llamamos también marketing directo. ¿Qué quiere decir esto?
puedo hacer unos pequeños volantes, me puedo ir a los lugares de mayor preferencia para las señoras, como lo que es el mercado, el supermercado, los salones de belleza, hasta la cola de las tortillas o la panadería, en esos lugares en donde yo pueda darle a la mujer cierta información que le sea útil para poder decidir si aplica a su hija la vacuna del VPH o a aquella adolescente para ir ella misma al centro de salud y utilizar la vacuna del VPH. Y, ¿por qué no?, posteriormente también los jóvenes, ¿no?, los jóvenes varones. Utilizando la teoría de concentración de medios, igual utilizaríamos en 6 meses, un periodo de enero a junio, los medios primarios y secundarios, con una estrategia de resistencia activa. ¿Recuerdan cuando hicimos el cuadrito de las resistencias? Es decir, va a haber oposición, en VPH hay oposición, por lo tanto tenemos que ser resistentes. Y esta resistencia debe ser activa o de alta frecuencia. Es decir, tenemos que permanecer en los medios, porque si no, bajamos la guardia y entonces la gente siente que ha dominado y puede rechazar nuevamente la vacuna. Entonces se hace la pauta semestral, como ustedes pueden ver en la gráfica de su PowerPoint, y vamos distribuyendo el presupuesto a lo largo del periodo.